Hola a todas, bienvenidas al podcast de Psicólogas para Psicólogas, un podcast de EUNIP, la Escuela Universitaria de Psicoterapia Integradora. Hoy venimos con uno de esos capítulos o episodios reflexivos, ¿no? De esos que también yo creo que a vosotros os gustan mucho porque invitan como a que reflexionemos sobre temas que a veces damos por sentado. Y para ello tengo a una compañera muy especial que ya ha pasado por aquí, ya pasó por el podcast el año pasado y además es compañera del equipo de psicólogas presencial de Barcelona. Somos estupendas, así que bienvenida de nuevo, Ainhoa, y qué guay tenerte aquí de nuevo. Muchas gracias, Isa. Sí, me alegro de volver a estar aquí. Además, justo hace como un año que vine. Sí, qué fuerte. Además fue un episodio súper interesante que os animo a todas las personas que nos escucháis a que escuchéis después de este porque fue muy guay, muy interesante. Y en concreto hoy vamos a hablar de este tema como reflexivo del que hablábamos, que es el si tengo como psicóloga o como psicólogo que atender a todo, ¿no? Si estoy obligada, si me hace mejor, si me hace peor psicóloga no poder atenderlo a todo. Bueno, uno de esos episodios de café, ¿no? De coger el café, de reflexionar con nosotras y también de poder, bueno, pues interiorizar un poco ciertos aprendizajes o recordar ciertos aprendizajes que quizás ya sabemos, pero que a veces nos cuesta aplicar, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, de hecho, cuando yo pensaba en este episodio, pensaba en empezar justamente por el hecho de, yo soy mejor psicóloga si atiendo a todo, o soy peor psicóloga si dejo de atender a algunos casos, o peor, o con peor trayectoria, o con menos trayectoria o recorrido profesional. ¿Tú cómo lo ves, Ainhoa? Para empezar un poco ya como desde aquí, ¿no? Desde este mito que arrastramos junto con esta pregunta. Bueno, pues yo creo, o por lo menos en mi opinión, que no. Creo que es un melón que se habla bastante poco cuando terminamos la carrera, que es un poco el que hago ahora con mi vida, ¿vale? Que ahora tenemos pues el general sanitario, ¿no? Como un poco Ujú. impuesto, pero aún así creo que también salimos un poco a lo, hacia dónde tiro. ¿Qué hago? ¿Me especializo en algún modelo? ¿Me especializo en algún tipo de problemática? Entonces, bueno, como que sí que creo que tenemos que tener la base de todo no lo podemos abarcar. Y de hecho, está muy bien hacer el paralelismo con los médicos. O sea, los médicos no todos saben de todo, ¿no? Al final cada uno tiene su especialidad, tenemos la diferencia también entre la medicina occidental y la medicina oriental y una persona que sabe de acupuntura no tiene por qué saber de cirugía cardiovascular. Entonces, en ese sentido, creo que somos muchísimas psicólogas y está bien también que cada una tenga como su pedacito, que cada una pueda decidir un poco, vale, pues mira, me llama más esto o me siento más cómoda con esto y también está bien. Mm, sí, totalmente. Y sabes qué pensaba también, Ainhoa, mientras hablabas de todo esto, ¿no? Del salir de la carrera, de ver qué hago, de también querer formarte como en 800 millones de cosas, que luego esto sigue, ¿no? Porque sales de la carrera, ya te has formado en 800.000 cosas y sigues necesitando, o tu mente Sí. te sigue contando que sigues necesitando formarte en 800.000 cosas, ¿no? Pero también con lo que estaba conectando es también con el auge de la psicoterapia integradora, que siento que es súper potente, ¿no? Y cada vez se ve como más demanda y también se ve como más información y formaciones en psicoterapia integradora. De hecho, UNIT tiene pues justo el máster en psicoterapia integrativa, pero a veces creo que se confunde la importancia que para nosotras en este caso tiene trabajar desde una psicoterapia integrativa respecto de tener información y formación y especialidad en todo aquello que una psicología o una psicoterapia integrativa abarca, ¿no? Entonces creo que aunque te puedas formar en psicoterapia integrativa o sea un enfoque con el que puedas conectar, eso no significa que tengas que trabajar con absolutamente todas las corrientes, técnicas y herramientas que dentro de la psicología integrativa pueden caber. Entonces creo que este es un punto interesante, sobre todo en un momento a nivel de psicología, ¿no? A nivel histórico dentro de la psicología, en el que la parte integrativa se ve mucho más. Y creo que es importante recalcar, sobre todo para generaciones que vienen, que aunque trabajes desde ahí, no tienes que formarte en todo, no tienes que saber de absolutamente todas las técnicas, sino que aun trabajando dentro de ese paradigma, puedes también elegir en qué cosas especializarte y no tener como un maletín absolutamente lleno, ¿no? Sino el maletín tuyo.
No sé cómo lo ves esto, pero también conectaba con esta idea, ¿no? De vamos a bajarle dos a las revoluciones de la psicología integrativa porque no es por donde estamos yendo. Sí, completamente de acuerdo. O sea, al final es lo que dices ahora, también va por modas, ¿no? Yo recuerdo que salí de la carrera y esto de modelo integrador o terapia integrativa, creo que igual lo escuché una vez en toda la carrera. Entonces, sí que creo que está muy bien esta diferencia que has dicho, ya no solo quitarnos de la cabeza el saber todas las técnicas, todas las corrientes o modelos o el nombre de todas las herramientas, sino también el hecho de trabajar con todo tipo de problemáticas. Porque al Mm, final también parece que tenemos que saber de todo y creo que esto nos viene mucho de lo que se sabe de la psicología como en la cultura popular, por así decirlo. Tú seguro que tienes conocidos o que tienes amigas que te han dicho, ay, pues quiero ir a terapia. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Porque damos por hecho un poco también que la psicóloga sabrá de todo o que trabajarán todo o que, bueno, pues habrá un modelo y ya está, ¿no? La psicología y punto. Entonces yo creo que esto también como que nos puede generar esa presión de tengo que estar abierta a todo, dispuesta a todo y un poco lo que decías de que creo que siempre acabamos cogiendo más cosas y más formaciones. Lo que pasa es que hay que hacerlo un poco desde la cabeza y no desde esta parte de la titulitis. Pero si nos dedicásemos a querer saberlo todo, es que no acabaríamos nunca, no empezaríamos nunca con la práctica. Porque hay tantos autores, tantos modelos y tantas teorías que es imposible. ya, es imposible y siento que muy agobiante, porque a mí me ha pasado también en muchas ocasiones de que cuanto más estudias o cuanto más buscas, más información paralela acaba saliendo, ¿no? Es como que si lo buscas lo vas a encontrar. Entonces, de repente te encuentras con semejante cantidad de información que te hace sentir chiquitita, ¿no? Como profesional y te hace darte cuenta de todo lo que no sabes, que no tanto conectar con lo que ya sabes, con tu potencialidad, con tus capacidades, además sabiendo que hay cosas que están por encima de las formaciones, ¿no? Como es ese vínculo, como es esa calidez, cómo es esa forma que tú tengas de hacer terapia, es esta teoría de los factores comunes que conocemos, ¿no? Pero a mí sí que me ha pasado esto alguna vez, como de sentir un agobio tremendo a todo aquello que no sé, o enfrentarme como a alguna sesión de terapia y que saliera algo que yo no supiera del todo abarcar porque no tenía formación concreta en eso. Y aunque yo sé dentro de mi cabeza, ¿no? O quizá nosotras sepamos dentro de nuestra cabeza que está bien no atender a todo, a veces conectar con esa idea a nivel emocional es complicado, ¿no? Nos arrastra como esa presión. Y entonces yo aquí me pregunto, ¿de dónde crees que nace esta presión que sentimos frente a tener que asumir todo tipo de casos o frente a tener que asumir o aprender sobre diferentes tipos de enfoques o de especialidades? Bueno, por un lado, esto que comentabas, ¿no? Al final, el síndrome de la impostora lo tenemos todas encima y yo creo que nos afecta mucho al conectar con esas inseguridades que decías, porque al final es como, vale, sí sé un poco de esto, pero es que hay muchísimo más. Entonces, también quedarnos con, vale, en este ejemplo que ponías, de, vale, viene una persona y no sé si voy a poder realmente acompañar la problemática que me está poniendo encima de la mesa. Bueno, poder parar, ¿no? Y en espacio entre sesiones y reflexionar un poco con esto y que no pasa nada. Al final, es lo que decía, yo creo que profesionales somos muchas y la derivación también está bien, ¿no? Pero ¿de dónde puede venir esto? Bueno, por un lado, al final trabajamos con personas, entonces el decir, ay, pues a esta persona no, ¿no? Como que parece que ya estamos diciendo, ostras, es que yo quiero intentar ayudar a la gente, ¿no? Cuidado con este rol de salvadora que algunas veces aparece y veamos que al final a las personas las intentamos acompañar y que si hay personas que no podemos acompañar, está bien, no pasa nada. Al final, ya no es solamente porque diga, mira, pues no me veo capaz, sino que es que la otra persona también va a estar mejor en manos de otra profesional que sí que realmente pueda acompañarle. Yo creo que también la autoexigencia en ese sentido, creo que cuando tienes o cuando un poco delante tuyo se pone solamente una simple formación, es como un poco más fácil. En nuestro caso que se abre como tal abanico, la autoexigencia empieza a salir ahí y dices, va, pero tengo que saber de esto, he hecho un curso, no, pero un curso no es suficiente, venga, pues una formación, pues otra vez esta titulitis. Entonces, un poco el pensar o el tener la base de, vale, es mejor abarcar poco y hacerlo bien y estar, pues en ese sentido, seguras, que un título no te va a dar la seguridad, al final yo creo que es el tema de la práctica y la experiencia, ¿no?
pero mejor abarcar poco y bien que perdernos, no llegar a todo, luego al final me acabo sintiendo peor, vemos que las pacientes no avanzan, ay, ¿ahora qué hago? Derivación, otra vez, ¿no? Ujú. Por otro lado, también yo creo que está lo que te decía, de realmente no se sabe, la gente no sabe de psicología, de modelos, de qué es lo que realmente puede encontrar en unos modelos o en otros, o con unas terapeutas o con otras. Entonces, creo que también cogemos un poco como este pensamiento de, bueno, pues viene alguien al psicólogo y tengo que saberlo todo. Y hay centros también que, por ejemplo, también ejercen presión en cuanto a eso, porque no hay, como en nuestro caso, que tenemos la sesión de la primera visita, un poco ya para filtrar y poder ver con quién realmente puede acompañarte en tu proceso. Hay centros que literalmente es como, bueno, llega paciente o personas que tengan la consulta privada, ¿no? Al final te llega cualquier persona y tienes que ser tú misma la que decida, vale, pues mira, esto mejor no, esto sí que puedo atenderlo. Entonces, como que también creo que todo esto influye. Total, sí, justo. Y también el tema de la autoexigencia que comentabas, que siento que es tremendamente importante en este caso, siento que hace como muy difícil discernir entre cuándo derivar a mis pacientes porque no puedo acompañarlos de la mejor manera versus cuando me estoy diciendo yo a mí misma en base a esa autoexigencia que no puedo atenderlos de la mejor manera, porque ahí es como, vale, ¿cuál es la mejor manera, no? O sea, ¿de qué forma vas a saber que, que es la mejor manera para acompañar o para atender a tu paciente? ¿O qué estándares te estás poniendo a ti misma para acompañar a estos pacientes? Entonces siento que hay como una línea muy fina que separa o que hace difícil discernir entre una cosa y la otra, ¿no? Entre el cuándo derivo, porque sé, ¿no? Honestamente, desde mi parte más auténtica y genuina, que quizá otra psicóloga a la que conozco o a la que no conozco puede acompañar a esta persona mejor, o cuándo me estoy privando yo también como profesional de la posibilidad de experimentar, incluso aun sintiendo una parte de inseguridad dentro de mí, ¿no? Porque no tenemos por qué tener, como decías, no tenemos por qué saberlo todo sobre un tema para poder acompañar y para poder ayudar. Entonces, no sé si en algún momento te has plantado, ¿no? Como ante esta situación de decir, no sé si derivar, si continuar, porque quizás sí que pueda ayudar, o cómo hacer, ¿no? Para saber en ese punto cómo actuar. Yo creo que la diferencia clave es el cuando ves un poco que es desde el miedo o cuando digo, vale, es que sí que me sale como un poco un plan de acción, Ya. ¿no? Porque hay veces que tenemos personas delante que nos plantean una problemática o que tienen un perfil y dices, es que no tengo ni idea de por dónde pillarlo. Aquí derivamos, ¿no? Porque al final es como, es que no sé ni por dónde empezar o no sé realmente de lo que me está hablando, no tengo formación o no he leído sobre primeras experiencias. Creo que esto también es muy importante. No solamente tener cursos, no solamente tener esta titulitis, sino tener o haber estado en contacto con personas que te puedan narrar la primera experiencia, leer relatos, ¿no? Y narrativas de realmente que te sirva un poco para conocer la realidad de esa persona. Creo que desde ahí está muy bien el poder aprender, ¿vale? Pues quiero aprender de esto porque quiero ver un poco qué pasa con estas personas o qué pasa con estos perfiles. Y también sí, cuando te encuentras delante de una persona que dices, bueno, pues esto es chunguillo, pero yo creo que podemos hacer esto, esto y esto, y que se puede ir por aquí, que esto que me comenta lo podemos trabajar de esta forma y de esta otra, ¿no? Como que tú en el primer contacto que tienes con esta paciente ya te sale un poco el plan de acción, desde aquí puedes seguir, ¿no? Ya. Y luego vemos, y si realmente vemos que no es suficiente o vemos que la paciente no avanza, ahí es un poco la derivación, porque claro, si no, cuando estás empezando pueden venir problemáticas que digas, ay Dios mío, pero vale, ¿sabrías para dónde tirar? Vale. Si sabes para dónde tirar, con más o con menos miedo, obviamente, en función de la experiencia que tengas, pero vamos hacia adelante. Si no sabes para dónde tirar, ahí creo que es un poco como el punto de Ya. inflexión. Ya, bueno, creo que es interesante y creo que puede ayudar mucho como esta pequeña guía, ¿no? Interior de desde dónde estás queriendo derivar, ¿no?
Y también aquí creo que es importante recordar la importancia de la supervisión, ¿no? Que aunque siempre Sí. lo digamos, no está de más llevar esos casos en los que se siente más inseguridad o en los que también quizá hay dudas respecto de qué hago, derivo, no derivo, me quedo, no me quedo. Entonces, llevemos estos casos también a supervisión porque puede ser que sean también fruto de muchísimo aprendizaje dentro de esos espacios compartidos, ¿no? Y para mí dentro de también todo este episodio hay una palabra importante que ya no solo es el si yo sé o si yo puedo como psicóloga atender a todos, sino si yo quiero como psicóloga entender a todos. O sea, esa parte de elección siento que es importante dentro de este tema, ¿no? Entonces, ¿qué crees, Ainhoa, que nos puede aportar como profesionales el hecho de poder elegir qué casos atendemos o qué casos o qué personas llevamos? Bueno, creo que muchísimo, porque al final vamos a escoger un poco con lo que nos podemos sentir más cómodas, con quien podemos hacer más vínculo, ¿no? Porque si intentamos atenderlo todo o si acabamos sin elegir, podemos vernos ante perfiles que bueno, te pueden generar cosas, pueden recordarte igual problemáticas que has podido vivir, que igual no estás preparada como para acompañar a estos pacientes. Entonces, muy importante esto que decías de la supervisión y de la derivación, porque muchas veces se ve como un fracaso y para nada, ¿no? Al final, el tema de la supervisión es una forma también de aprender, tanto de los compañeros que pueda haber en esa misma supervisión como de la persona que te esté supervisando, si son intervisiones, ¿no? Como muchas veces en nuestro caso en el equipo presencial, al final aprendes un montón y creo que viene muy bien tener otras perspectivas. Al final, estás tú sola, ¿no? ante la otra persona, entonces que haya otros ojos viendo la misma problemática te puede ayudar un montón. Y el tema de las derivaciones lo mismo, en lugar de verlo como un fracaso, no he podido, si realmente quiero llevar este tipo de problemática, vamos a ello, ¿no? Vamos a formarnos, vamos a realmente ver cómo puedo acompañar a estas personas, pero siempre desde el quiero y no desde la obligación. Creo que ahí también está la diferencia, ¿no? Cuando lo hago porque, mira, pues quiero encajar en este centro o quiero que me cojan aquí sí o sí, me voy a poner a estudiar todo esto o a hacer formaciones sobre esto, vale, pero luego realmente quieres este tipo de pacientes o quieres este tipo de problemáticas, ¿con qué te vas a sentir más a gusto? Creo que el tema de la elección también viene un poco por parte de experiencias que hemos tenido, ¿no? De experiencias de vida o de problemáticas con las que hemos podido tener en contacto que te pueden servir un poco para decir, mira, pues quiero ir más hacia aquí o yo aquí no me meto, yo esto ya lo he vivido o ya he pasado por ello, yo no quiero trabajar con estas personas. Entonces, creo que bueno, como muchos factores, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta y sobre todo lo que decías, el tema de poder elegir, yo creo que nos da también esa comodidad. Al final, hablabas también del vínculo, al principio creo que es súper importante y a medida que vas trabajando tú también ves con qué perfiles te cuesta más el vínculo, con qué perfiles enseguida es como, bueno, es que ya está, en una sesión ya estamos aquí, ella conmigo, yo con ella. Entonces, bueno, creo que también va de aquí la cosa y si veo que con ciertos perfiles conecto más, venga, pues voy a intentar formarme más por aquí. Al final es la curiosidad, ¿no? En ese sentido, yo por lo menos me he guiado mucho por la curiosidad y empezar por un sitio, aquí aprendo algo que me llama la atención y entonces me voy hacia allí, luego allí obviamente vuelves a aprender otra cosa que dices, venga, y vas dando como un poco saltitos y al final te juntas con que dices, ostras, pues bueno, ¿eh? He ido haciendo cosas a lo largo de la vida. Menos mal que han ido apareciendo esas cosas, ¿no? Pero también que esas cosas hayan sido elegidas, porque creo que eso, la curiosidad, siento que dentro de lo que es la terapia es súper importante, porque si yo como psicóloga de mis pacientes no siento curiosidad respecto de su mundo interno, no siento como ese interés genuino que yo considero tan importante dentro de nuestra profesión, es que entonces voy a construir un castillo de naipes que ni yo misma me voy a creer a nivel profesional y también personal, ¿no? Porque siento que además de que, por supuesto, si avanzamos en pro de esos casos con los que nos sentimos más vinculadas, ese vínculo también se va a fortalecer y quizá no tanto con aquellos pacientes pues, menos gratos, ¿no? Con los que nos cuesta sentir más vínculo, eso quizá también empeora
pues el avance, ¿no? del proceso terapéutico, siento que más allá de eso, ¿no? De todos los beneficios que a nuestros pacientes les pueda traer, también siento que es importante que podamos conectar con lo que queremos de nuestro crecimiento profesional, en cuanto también es una parcela importante dentro de nuestra identidad y de nuestro bienestar en general como personas, ¿no? Entonces siento que es importante que podamos conectar con aquello que nos puede motivar a nosotras, con aquello que puede dar de comer a esa parcelita profesional y que podamos elegir aquello que queremos que construya nuestro recorrido profesional, porque si no vamos a sentir constantemente que otras personas, otros centros, otros profesionales están eligiendo por nosotras, o son las pacientes las que nos demandan constantemente. Y somos psicólogas, pero no somos Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Y aunque a veces nos nazca esta Santa Teresa que quiere ayudar a todo el mundo, siento que también es importante que digamos, ok, vale, podría ayudar, porque podría ayudar a todo el mundo. Tengo los recursos, las capacidades, bueno, todo lo que tú quieras. Pero, ¿quieres esto? O sea, ¿quieres especializarte en este tipo de casos? ¿Quieres acompañar a este tipo de personas? ¿Quieres actuar a sabiendas de que no te sientes del todo cómoda o conectada con lo que estás haciendo? Este tipo de decisiones o de casos te acercan a aquello que quieres respecto de tu futuro profesional o te mantienen en un estado neutral en el que actúas desde ese piloto automático y no te estás planteando de qué forma esto te está alimentando o marchitando quizá a nivel profesional. Claro, yo creo que es muy importante que aprendamos también a mirarnos, ¿no? Al final tenemos una profesión en la que nos enfocamos mucho a mirar a la otra persona que tenemos delante Mm, y también cuando terminas el día, un poco hacer esta reflexión de, vale, ¿qué tal? ¿Qué tal hoy? ¿Cómo me he sentido? Y esto lo vas viendo, ¿no? Casos que puede ser, pues hablábamos de la vinculación, que puedes decir, oye, es que no termino de pillar, venga, a ver cómo lo hago, o casos que directamente lo que te generan es un poco de rechazo o problemáticas que dices, uff, es que si ya me genera ansiedad el voy a tener a esta paciente o voy a trabajar con esta problemática, pues es que igual ahí no es. ¿Para qué? ¿Para qué forzar cuando además que trabajamos persona a persona, que se nota? ¿No? ya. Cuando hay alguna problemática o algún perfil que dices, es que se te ve que no estás cómodo. Entonces, en ese sentido, el poder decir, bueno, pues mira, no, y no pasa nada. O sea, considero que tenemos que ser muy conscientes de nuestras limitaciones y al igual que antes recordabas un poco el anterior podcast que hicimos, es una de las cosas que creo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Hablábamos al final de trabajar desde una perspectiva antirracista y es lo mismo, es como, vale, ¿qué persona tengo delante? ¿Puedo realmente conectar? ¿Sé realmente qué es lo que puede vivir una persona que está atravesada por la interseccionalidad? ¿O simplemente digo, bueno, pues una paciente más tiene ansiedad y ya está? ¿No? Ya. Como el poder pararte y decir, espera, pero a ver, yo realmente sé, yo realmente voy a poder acompañar de verdad, ¿no? Más allá del, bueno, pues me leo cuatro cosas y para adelante. Entonces, creo que es importante que también nos vayamos revisando. Y yo creo que también las supervisiones son un poco para eso, ¿no? Como para parar y decir, a ver, con los casos que tengo, cómo estoy, cómo me veo, cómo me siento, alguna duda, alguna cosa, algún apunte que realmente necesito. Y creo que eso es importante que lo hagamos y al final como que hay muy pocos espacios, ¿no? O se habla poco de esto. Si tienes en el equipo más compañeras es más fácil porque nosotras, pues entre nosotras sí nos vamos comentando, pero personas que puedan trabajar, pues eso, de forma como más individual o desde el online, que intenten buscar una red. Yo es lo que siempre digo, al final la red te da la vida para darte cuenta también de estas cosas, ¿no? Y si estás hablando de un caso y la otra persona ya ve y dice, uy, es que veo que no está terminando esto de encajar, también ese reflejo, al darte cuenta dices, vale, espera, ¿dónde estamos yendo? Entonces creo que es importante esta parte. Total, sí. Y además que también pienso, nada, al igual que en la vida, ¿no? Dentro de nuestra profesión tampoco nada es determinante, que quizá ahora nos sentimos cómodas con determinado tipo de casos o nos apetece formarnos en tres especialidades muy concretas y estamos como ahí dentro de ese cajoncito y está perfecto,
pero quizá en ese acto de revisarnos, que siento que tiene que ser como transversal a toda nuestra trayectoria, de repente nos plantamos dentro de unos años y decimos, oye, que esto que antes me encantaba, ahora quizá me aburre, ahora quizá necesito un poco de marcha, ahora quizá necesito probar o formarme en otra especialidad o acompañar otro tipo de casos. Entonces, que tampoco nos sintamos limitadas por aquella marca personal que a veces nos dicen que tenemos que construir, ¿no? Que en parte es importante, pero que tampoco nos limite a hacer algo diferente a lo que estamos haciendo en este momento, que creo que también esto es importante. Y, y también te quería preguntar, Ainhoa, porque hemos hablado de la derivación, de que no es un fracaso, y estoy segura de que todo el mundo lo piensa, o espero que así, que así sea y deseo que así sea, pero de nuevo lo que decíamos, aunque yo lo sepa, luego enfréntate tú al acto de derivar y a ver qué produce esto dentro de ti, ¿no? Entonces, no sé si recuerdas primeras veces en las que derivaste, cómo te hizo sentir, si quieres compartirlo, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que al final todas, seguro que en algún momento nos hemos encontrado al inicio de la carrera con algún caso que dices, ay Dios mío, y a mí me pasó, llevaba como un par de meses o así, y claro, me vino un caso que ahora cogería, claro, pero, pero hace años ya de esto, caso con trauma complejo, disociaciones, autolesiones, bueno, un poco de todo, y me iba muy grande. Entonces, claro, sí que estaba esta parte de bueno, pues, ¿qué hacemos? Pero desde el inicio como que dije, es que yo no puedo acompañar esto. Es que realmente al final es una persona bueno, pues que no se encuentra bien, que está en un estado, ¿no?, bastante grave. Se supone que la idea es acompañarla, que esté mejor, yo voy a estar más perdida que otra cosa, no tiene ningún sentido. Entonces, como que enseguida dije, no, pero quiero poder acompañar estos casos. Quiero poder llegar a acompañar el trauma complejo, disociaciones y especializarme un poco en esto. Y básicamente es lo que hice, ¿no? A partir de ahí fue leer formaciones y ahora aquí estoy, ¿no? Al final son algunos de los casos con los que trabajo, pero en ese sentido en ningún momento lo vi como un fracaso porque también tuve en cuenta desde el punto en el que estaba. O sea, porque podemos llevar años estudiando la carrera, años luego haciendo el máster, pero al final es lo que decía, la hora de la verdad es la práctica. Entonces también, bueno, no sé tú cuándo estudiaste la carrera, pero es que yo lo hice a distancia y bueno, bastante básico todo. Entonces luego sales al mundo real y dices, ay Dios mío. Y sí que pues en los másters cuando ya tienes como la parte práctica, yo por lo menos aprendí muchísimo del máster general sanitario que hice, pero aún así había muchas partes que se escapaban. Entonces yo no lo viví como un fracaso y a día de hoy también he tenido algunas problemáticas que me han venido y digo, es que yo no, o sea, ni me lo había planteado, ni me había puesto a parar en esta parcela de la población, de verdad, no. Y sobre todo la conciencia de que hay otras personas que es que se han especializado en esto y que realmente sí que saben de este tema. ¿Para qué me voy a meter yo o quién soy yo para meterme? Sobre todo, pensémoslo un poco desde el punto médico, porque yo creo que nos sale mucho más fácil, ¿no? Cuando, por ejemplo, médicos de cabecera vemos que recetan fármacos, ¿no?, en este sentido para pacientes con el tema de salud mental y piensas, pero es que, ¿dónde está el psiquiatra? Y nos enfadamos y decimos, Claro. ¿dónde está la derivación con el psiquiatra? ¿No? ¿Qué hace aquí el médico de cabecera dando un antidepresivo? Pues esto es lo mismo. Si cuando lo vemos desde fuera pensamos, no, es que aquí tendría que meterse un especialista, ¿por qué nosotras en campos además completamente alejados o con cosas muy complejas que todavía estoy aprendiendo a ver qué hago con la ansiedad como para meterme en todo esto? Entonces creo que no pasa nada y que está bien saberlo y aceptarlo y si quiero realmente llegar ahí, vamos a ponernos las pilas para ello. Nadie dice que no se pueda. En este momento no, porque no tenemos la capacidad suficiente, pero desde la motivación, lo que decíamos, desde la curiosidad, la motivación, desde las ganas de querer saber más, vamos hacia allí. No sé si a ti te pasó que derivaste al inicio algún paciente. Pues mira, no me pasó,
pero esto, o sea, esto me dio mucha pena. También era una de mi, creo que fue mi segunda paciente. De hecho, era una paciente que tenía durante las prácticas de un máster que hice. Bueno, creo que sí, era general sanitario y hacía como prácticas con coterapeuta y era una paciente pues del perfil que tú comentabas, trauma complejo, abusos en la infancia, disociación, bueno, un caso como el que tú viste y dijiste, bueno, muy bien, ¿y ahora qué hago yo con esto, no? Y, y intentamos, a través de también la coterapeuta con la que trabaja en prácticas, poder acompañar a esa persona, pero es que, claro, no teníamos las herramientas y llevábamos 4, 5 sesiones y antes de que pudiéramos derivar, se fue ella. Entonces esto me dio mucha pena y también me conectaba con, bueno, esto puede pasar también, ¿no? O sea, también sobre todo para aquellas psicólogas juniors, ¿no? Que están empezando, que son muchas de las que nos escuchan, puede ocurrir que os veáis en la necesidad de derivar o puede ocurrir que si esta derivación tarda en llegar, sea la paciente la que por sí misma se dé cuenta de que en este momento no somos las personas que les pueden acompañar. Entonces, a mí esto me dio mucha pena y lo cargué como en mi conciencia durante mucho tiempo después porque me decía a mí misma, jo, Isa, es que no, sabías que no podías ayudar, ¿no? Ahora no me culpo porque digo, bueno, también estaba intentando, estaba empezando y quería acompañar a esa persona. Pero también ahora pienso qué positivo hubiera sido, ¿no? Ahora, porque tengo más información que antes, pero también es la forma en la que ahora veo las derivaciones. Qué positivo es que en aquel momento o que ahora, en la actualidad, cuando me enfrente a la situación de tener que derivar, que yo le pueda trasladar a la paciente o al paciente al que estoy acompañando, que creo que hay alguien que le pueda acompañar mejor que yo, porque ahí es decirle al paciente, me quito la capa del ego Sí. y me intereso por ti. Y ese interés por ti es ceder el espacio que yo estoy ocupando en esta silla a una profesional que te vaya a acompañar de la forma en la que lo necesites y de la forma en la que lo mereces. Entonces, siento que eso hubiera marcado un camino diferente en aquel momento en el que la paciente tuvo que irse por sí misma, a sabiendas pues, de lo retraumatizante que quizá pudo ser para ella el hecho de que yo no pudiera ayudarle dentro de ese espacio seguro que estaba tratando de construir, ¿no? Pero eso ya está en el pasado. Pero también, eso, veo las derivaciones de esta manera. Qué importante que también podamos abrirnos desde ahí a nuestros pacientes y demostrarles a través de ese acto que queremos lo mejor para su proceso terapéutico, aunque ese mejor sea con una profesional, una psicóloga diferente a nosotras. Y creo que esto también enseña mucho y creo que esto también acompaña y creo que esto también es seguridad. Cuando decimos te acompaño en este proceso, te suelto la mano, o sea, no te suelto la mano hasta que lleguemos allí, pero cuando lleguemos allí será otra persona la que te acompañe. No es te dejo sola y tampoco es vamos, aunque yo tampoco tengo brújula y vemos a ver qué encontramos, ¿no? Porque también como psicólogas, aunque sintamos inseguridad, necesitamos tener un poco esa brújula, Por porque no puede supuesto. ser que recaiga sobre el paciente o sobre la paciente la responsabilidad de ver hacia dónde va el proceso. Por supuesto, tenemos que tener una base y esto que comentabas, yo por ejemplo lo suelo decir muchas veces en la primera visita o cuando recibo derivaciones de alguna otra compañera, el hecho de que el proceso que están haciendo no se quede colgado porque no hayan conectado conmigo o porque yo en algún momento vea que no les puedo seguir acompañando, que al final la idea es esa, que ya que se han animado a hacer el proceso de terapia, que no se quede ahí o que no se queden con bueno, pues como no me ha ayudado esta, los psicólogos no valen para nada, ¿no? Como que eso sí que lo dejo muy claro, cada una trabajamos de una forma, tenemos modelo integrativo, pero luego cada persona es un mundo, cada una tiene una actitud diferente o es diferente a la hora de plantear la terapia. Si conmigo no conectas, no pasa absolutamente nada, la idea es que no te quedes colgada y que podamos encontrar a otra persona con la que vaya mejor, porque creo que eso también les da un poco esa paz, esa calma o esa seguridad que decías de vale. Es que además si se me deriva no es porque yo soy un problema. Yo creo que hablábamos del No, fracaso, pero no hemos comentado el miedo que muchas veces nos da el decir a la persona que la derivas por si se piensa que tiene un problema muy grande o nadie le va a poder ayudar o Dios mío, hasta la psicóloga me ha rechazado, ¿no? no. Entonces
el dejarlo claro, o cuando haces la derivación, el también, yo hay muchas veces pues que he podido enviar un mail, mira, pues es que es por esto, porque es que realmente creo que otra persona te va a poder ayudar más, para que tu proceso no se quede colgado, como creo que también una vez que haces eso te quitas carga y también la otra persona se queda más tranquila, entonces luego puede ser como mucho más fluido el proceso Ya, de... total, súper importante esto. Y para más o menos concluir, aunque podríamos seguir aquí con esta reflexión y con este café imaginario tu tiempo, ¿cuál dirías, Ainhoa, que sería el resultado de atender a todo como psicólogas? Bueno, un poco la sobrecarga, ¿no? Esa sobrecarga que tantas veces hemos comentado para ver cómo las pacientes la pueden trabajar, esa sobrecarga, esa exigencia, un poco lo comentabas antes, el sentirte que vas sin brújula ni mapa, con muchos casos que puede que no sepas acompañar. Entonces, en ese sentido, el querer abarcarlo todo o el querer atender todo, creo que no es el objetivo que tenemos que coger y es un poco más desde, vale, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero tirar? Que es lo que decías antes, ¿no? Vale, mi parcelita profesional, ¿con qué la quiero rellenar? ¿No? ¿Qué flores quiero poner en esta parcelita de mi jardín? ¿Qué cosas me interesan? ¿Qué cosas me motivan? Y no tanto qué es lo que se lleva, porque igual lo que se lleva tampoco es lo que realmente quieres hacer tú o no es lo que te interesa. Y hablamos de esto y luego que también hay personas que lo tienen muy claro. Yo de verdad estas personas, chapo, ¿no? Que es como que están haciendo la carrera y dicen, yo quiero trabajar con este perfil de pacientes y ahí están y para adelante es como, venga, ¿vale? Pero en ese sentido creo que también es escucharnos. Es lo que decías antes, que no decidan los demás por nosotras, ¿no? O que no esté decidiendo tampoco el paciente qué hacer con la terapia, que esto muchas veces es como, a ver, espera, no, que soy yo, ¿no? Un poco la que tiene la base y la que tiene la guía y que podamos ir decidiendo nosotras, porque en el atender todo no estamos decidiendo nosotras, sino que estamos un poco haciendo que la presión social, ¿no? Y la presión que tenemos en este sentido ahora también de forma muy socializada, muy cultural, de hay que saberlo todo, hay que tener toda la información, está pudiendo con nosotras y creo que no es por ahí. Totalmente, o sea, es importante, o sea, creo que el punto positivo de esto, ¿no? De la sobreinformación que tenemos es vale, tengo como aquí este mapa o este catálogo de cosas, yo lo miro con curiosidad y desde ahí elijo, ¿no? De este catálogo, queda fatal catálogo dentro de la psicología, pero, pero hablemos Bueno, desde aquí. se entiende. Se entiende qué es lo importante. Entonces, dentro de todo esto que yo estoy viendo en la actualidad, ¿qué es lo que más me llama la atención? ¿Qué es lo que ahora mismo siento que quiero para mí? Y yo creo que es una buena conclusión esta, la importancia de permitirnos elegir, no tanto de poder, porque poder podemos, pero no siempre nos lo permitimos. Entonces creo que este sería como el gran aprendizaje o la gran conclusión, ¿no? De este episodio, el permitirnos elegir aquello en lo que queremos acompañar y aquello en lo que queremos formarnos, porque esta parcelita es importante y también da de comer a ese bienestar en general. Sí, y ver nuestra carrera profesional como un progreso y una evolución. Es lo que Mm. decía, hay personas que estudian carreras que ya está, ¿no? Es como, vale, yo ya he estudiado la carrera, yo ya trabajo y voy a estar siempre haciendo lo mismo. En nuestro caso, es lo que decías antes, no es determinante, es que podemos ir eligiendo, podemos ir cambiando, puedes conectar con la problemática de un paciente y decir, ¡buah! Es que esto ni me lo había planteado, pero es que me interesa un montón y tirar para allí. Entonces, un poco ver que tenemos una evolución y que tenemos que ir buscando esa evolución y no pensar que, bueno, pues ya está, ¿no? Yo salgo de la carrera o hago uno o dos másters y ya está, ya que me quedo. Es como, no, tranqui, tranqui, que se puede ir creciendo más Total. y que con las pacientes aprendes muchísimo. Y te dan muchísimas ganas de querer saber más o de querer acercarte más a las problemáticas que te puedan estar contando. Y eso también es muy guay, yo creo, de nuestra profesión. Y tanto. Pues nos quedamos con esto. Ainhoa, si te parece, aunque eso podríamos seguir, como siempre, creo que ya es mucho todo lo que hemos abarcado y de hecho me ha parecido súper interesante todo lo que ha ido saliendo. Así que mil gracias también pues, por esa generosidad, por tu tiempo, por tu energía y por haber volcado aquí también pues, esas cosas que pasan dentro de ti, ¿no? A nivel no solo de reflexión, sino también compartir alguno de tus sentires a nivel personal. Así que gracias por haber estado otra vez aquí.
Muchas gracias a ti, Isa, y por darme la oportunidad de poder estar en este espacio que creo que es muy útil y que hubiese sido muy necesario que lo hubiese tenido cuando terminé la carrera, la verdad. Y tanto, me pasa. Me siento muy identificada con eso. Así que bueno, pues esperamos desde aquí de todo corazón que a las personas que nos hayáis estado escuchando, compañeras y compañeros de profesión, os haya servido, os haya sido útil, os haya resultado también un espacio en el que poder sentiros identificadas o comprendidas. Y bueno, también la red que hay que tejer, como decía Ino antes, es importante. Entonces, cualquier cosa que podáis compartir, cualquier sugerencia, cualquier reflexión, cualquier cosa que queráis dejar aquí, tenéis el espacio para poder hacerlo y tejer red pues por aquí en los mundos de las redes sociales, que a veces necesitamos que sean un poquito más humanas. Así que espero eso, que os haya enriquecido, y gracias también a vosotras por vuestro tiempo, por vuestra energía, por estar al otro lado, y nos vemos, escuchamos dentro de una semana en un nuevo episodio. Gracias y un abrazo.